Bien, hoy vamos a ver cómo se programan y ejecutan los métodos de regresión lineal, regresiones polinómicas, regresiones no lineales en general, y cómo los utilizamos para poder resolver algunos tipos de ejercicios. Bien. Una cosa, sí, por favor, me gustaría que por favor anoten en el chat de la videoconferencia nombre, apellido y cédula para llevar control de la asistencia. Ahorita tenemos 5 participantes, conmigo serían 6, entonces para que por favor vayan anotándose. Bien. Bueno, entonces el método de la regresión lineal, vamos a arrancar primero con este método. ¿Ok? El método, aquí estaría por supuesto la fórmula, ¿okay? La fórmula matricial. Recordemos que para un conjunto de valores en X y valores en Y, bueno, podemos nosotros construir un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones donde la matriz de coeficientes del sistema se compone de, en el primer componente sería el número de componentes del vector X o del vector Y. Total, ambos tienen el mismo número de componentes. Luego, la sumatoria de los X se repite en la primera columna de la segunda fila y después la sumatoria de los X al cuadrado. El vector de términos independientes, perdón, el vector de incógnitas, perdón, vendría siendo el de los parámetros desconocidos A y B del modelo lineal al cual queremos ajustar el conjunto de datos. Y el vector de términos independientes, ahora sí, estaría compuesto en su primera fila por la sumatoria de las Y y en la segunda fila por la sumatoria de los productos XY. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que tenemos que recurrir a una serie de sumatorias, ¿ok? Sumatorias de productos, sumatorias al cuadrado, ¿verdad? Entonces, fíjense, dependiendo de lo que nos pide la regresión nos puede pedir varias cositas, ¿ok? Nos puede pedir, por ejemplo, dado un valor de X, ¿verdad? O un XP, deducir el valor Y sub P correspondiente. Esa sería una regresión directa. Otro tipo de solución que nos pueden pedir es que, dado un valor de Y sub P, obtener el X sub P correspondiente. Esa sería una regresión indirecta o una regresión inversa, pues, por decirlo de algún modo. Simplemente lo que habría que hacer es despejar el XP de la ecuación o el modelo que tenemos acá, lo hacemos igual al Y sub P correspondiente y se despeja la X, y en la X despejada viene siendo directamente el Y sub P el XP que nos están solicitando. Así es. Y hay un tercer tipo de solución que nos pueden pedir, por ejemplo, dado un vector X, dado un vector Y, ¿verdad? Simplemente nos piden conocer cuál sería el parámetro A, el parámetro B y, muy importante, el coeficiente de determinación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a programar o vamos a hacer 3 tipos de programas para cada caso. Un programa de regresión directa, un programa de regresión inversa y un programa para calcular coeficientes de determinación. ¿Ok? Entonces, bueno, vámonos entonces a el Octave de una vez para comenzar a trabajar. Bien, en Octave, ¿ok? Aquí estamos en el lienzo o editor, ¿ok? Donde nosotros editamos los programas, ¿verdad? Le vamos a proceder entonces a escribir vamos a hacer primero que nada, vamos a ver algo primero, ¿ok? Para que por lo menos sepan cómo funcionan ciertas funciones que vamos a necesitar en el desarrollo del algoritmo de regresión. Que realmente no es difícil, este algoritmo de regresión lineal es muy fácil, ¿ok? Veamos. Lo primero que vamos a ver, supongamos que tenemos un vector nx que tiene estos componentes, ¿verdad? Este sería un vector x. Fíjense en las funciones que podemos nosotros utilizar para poder resolver el problema de regresión a nivel algorítmico. Vamos a utilizar primero una función que se llama sum. Esa función sum trabaja sobre vectores o matrices. Es decir, el argumento de sum puede ser, por ejemplo, este mismo vector que está aquí. Y lo que devuelve sum es directamente la suma de los componentes de ese vector x.
Fíjense que sum nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, para modelar las sumatorias de las x o y. ¿Okay? Luego vamos a ver a continuación otra función que es de bastante utilidad y que simplifica mucho los cálculos. Sum SQ se conoce como la sumatoria de los cuadrados del componente del vector que tiene en el argumento. Si metemos como argumento el mismo vector x, ¿qué debería devolver? Debería devolver 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Veamos. Fíjense que devuelve 74. Hagamos la comprobación. 2 por 2, más 3 por 3, más 5 por 5, más 6 por 6. 74. Esta función también nos es de gran utilidad para poder modelar las sumas al cuadrado que tenemos acá. Bien. Luego, supongamos que tenemos que trabajar, por ejemplo, con el vector y. Un vector y, vamos a definir el vector y, ¿verdad? Y ese vector y vamos a agregar algunos componentes, como por ejemplo 0.5, 1.2, 1.5, 2. ¿Okay? Tiene que ser, por supuesto, el mismo número de componentes que tiene el vector X, ¿verdad? Listo. Entonces, supongamos que nosotros queremos modelar ahora la sumatoria de los productos X por Y. ¿Cómo haríamos esto? Muy sencillo. Fíjense que nosotros de repente pudiéramos definir un nuevo vector, un vector Z, por ejemplo, que sea, cuyos componentes sean los productos uno a uno de los componentes X y los componentes Y. Es decir, que Z tenga el componente, el primer componente tenga 2 por 0,5, 2 por 1 medio, 1. 3 por 1.2, bueno, lo que resulte. 5 por 1,5 el resultado. Y 6 por 2, y 6 por 2, 2. Esto, por supuesto, de lo que ya hemos aprendido haciendo graficaciones, ¿verdad? Gráficas de funciones no lineales, etcétera. Sabemos que esto es lo podemos hacer haciendo multiplicación, la multiplicación pseudo vectorial, pues, ¿okay? Utilizando el operador punto. Y fíjense que devuelve justamente esto. 2 por 1, 3 por 1 medio, 3 sextos, 5 por 1.5, 7.5, 6 por 2, 2. ¿Okay? Entonces fíjense que si nosotros hacemos esto, podemos definir un vector que diga simplemente sum de z. Inclusive nos podemos también ahorrar definir el vector z. Simplemente podemos agarrar y escribir directamente sum de x punto por y. De hecho, yo prefiero hacerlo así directamente. O sea, de utilizar la función sum y dentro de sum realizar el producto vectorial para que me genere el vector producto. ¿Okay? Ese vector, por supuesto, y esta suma, por supuesto, nos sirve para poder modelar este último componente. Ya a partir de aquí, nosotros podemos entonces aplicar la regla de Cramer, como se hizo en el diseño del algoritmo para Newton-Raphson, para sistemas de ecuaciones no lineales, y ya el algoritmo ya se resuelve facilito. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a hacer esto rápidamente. Voy a limpiar acá. ¿Okay? Vamos para el editor y vamos entonces a definir, vamos a crear, aquí tengo como, a ver, regresión lineal. Vamos a poner aquí 20, 21, 20, 22, 15, perdón. 20, 22, 15. Este es el código del semestre que está ahorita en curso. Bien, entonces aquí está ya listo para empezar a meter instrucciones. ¿Cuáles son los datos iniciales que tenemos que ingresar a este programa? Todos los valores de X, todos los valores de Y por supuesto el valor de XP. ¿Okay? Igual como si estuviésemos haciendo un algoritmo de interpolaciones. ¿Okay? Definimos X. Me copio esto. Me lo vuelvo a copiar.
Y aquí sería XP y XP. Luego, el siguiente elemento que necesitamos ahora es definir el valor de n, que lo necesitamos en la matriz. Este es fácil. N igual a len de alguno de los dos vectores iniciales. Puede ser len de X, puede ser len de Y, es indistinto. Listo, ya con esto tenemos toda la información que necesitamos para definir matrices. Vamos a definir la matriz A. La matriz A la definimos facilito. Simplemente definimos la variable A mayúscula, y a A le vamos a asignar la siguiente matriz. En la primera fila vamos a colocar directamente el parámetro n, la variable n, y sum de x. Fíjense lo fácil que es. ¿Okay? En la segunda fila va sum de x y sum sq de x. Cerramos la matriz y ponemos punto y coma. Listo, ahora vamos a hacer lo propio con el vector de términos independientes, el vector B mayúscula. El vector B mayúscula, abrimos corchete, y entonces colocamos sum de y. Ponemos punto y coma porque ahora viene el salto de fila, la siguiente fila, ¿ok? Sería sum, pero de x punto por y. Cerramos la función sum, cerramos el vector y cerramos la línea de comando con punto y coma. Listo. Ya tenemos estas dos cosas. Ahora, ¿cómo haríamos con el tema del determinante? ¿Ok? Podemos programar el método de Cramer sin ningún problema. El método de Cramer, bueno, ya tenemos, por lo menos ya podemos hallar el determinante de A, pero nos falta ya el definir A sub 1 y A sub 2. A sub 1, bueno, hay varias formas de construir estas matrices A sub 1 y A sub 2. Hay una muy sencilla, ¿ok? Fíjense lo que podemos hacer, por ejemplo. Me regreso otra vez a la ventana de comando. Supongamos que defino una matriz M, ¿verdad? Y esa matriz M le voy a asignar algunos valores. Listo, tenemos la matriz M. Y vamos a definir un vector B, vector vertical, que tenga estos valores. Por ejemplo, vector valores 3, punto y coma, y valor 5. Listo, tenemos esas dos cosas. Si yo quiero, por ejemplo, construir una matriz 1, donde la primera columna se base en la matriz M, donde la primera columna se sustituye por los componentes del vector B, podemos hacer esto. Existe esta notación interesante en matrices. Si yo abro corchetes, yo puedo agarrar y, por ejemplo, colocar el vector B, pongo un punto y coma, luego coloco la matriz M, pero abro paréntesis para especificar los componentes que yo quiero que tome, que muestre de esa matriz. En este caso yo quiero que me muestre todos los componentes de la segunda columna. Quiero agarrar los componentes de la segunda columna, es decir, esta columna es la que yo quiero agarrar. Entonces coloco dos puntos, coma, y pongo 2. Esta notación en algún momento del semestre se las habré mostrado. Hace referencia a que yo puedo de aquí tomar los componentes de la segunda columna, ¿verdad? Y me los muestra como si fuese un vector vertical. Y fíjense qué hago. Esto me permite a mí empatar esas dos cosas. Entonces, fíjense que el vector B pasó para acá y el componente de la segunda columna lo pasé para acá. Algo similar puedo hacer para definir M2. M2 me permite, yo puedo agarrar y, por ejemplo, unir los componentes de la primera columna. Ahora voy a trabajar con la primera columna de M. Y los voy a empatar con los componentes del vector B. Y fíjense que, bueno, ahora fíjense que agarré los componentes de una matriz M, de la primera columna, y los empaté con los componentes del vector B. Bueno, esta misma notación la vamos a utilizar aquí, directamente. Es más, voy a agarrar y me lo voy a copiar de acá. Simplemente aquí voy a sustituir por A, ¿verdad? Voy a sustituir aquí por A y voy a sustituir aquí por B.
Listo. Punto y coma. Y ahora hago lo mismo, me traigo este ejemplo. Lo sustituyo aquí. Ahora este viene siendo A2, matriz A, vector B. ¿Bien? Listo, ya tengo A1, ya tengo A2. Entonces ya a partir de ahora lo que resta por hacer es aplicar determinantes para definir los valores de A y los valores de B, pero A minúscula y B minúscula del modelo lineal. Determinante de A1 entre determinante de A. Copio y me pego esto. Determinante de A2 entre determinante de A. Y ya listo. Fíjense que a partir de este momento lo que hay que hacer es ¿qué cosa? Ya conocido A, conocido B, ya puedo escribir la ecuación de la A. Ya puedo deducir el valor de Y sub P. El valor de Y sub P sería entonces A más B por el XP que me dieron por acá. Punto y coma. Y después colocamos la instrucción del printf. Printf XP dos puntos. Y después escribimos, por ejemplo, a ver, vamos a asignarle 5 cifras decimales en la, okay, al resultado, al formato de salida. Salto de línea, cerramos el carácter, cerramos el campo y hacemos referencia a Y sub P. Y cerramos la función print. ¿Bien? Entonces, bueno, listo. Vamos a hacer esta prueba, vamos a probar este programa. Ok, vamos a ver qué tal nos da. Vamos a probarlo con... Déjame abrir aquí rapidito mis archivos. Vamos a hacer la prueba con este programa, este problema. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Aló? Sí, dígame. Eh, que me quedó una duda ahí en el editor. Ah, ¿qué es B en la lámina? O sea, lo que puso en el editor, B que vendría siendo la lámina, que no lo entendí muy bien. ¿Cuál línea? En la línea 6, La línea 6, que viene siendo B. exacto, la lámina, es que no lo vi muy bien. Esta es la matriz A y este es el vector B. ¿Lo vio? La Esta es la matriz suma de A, las Y en la primera fila y esta es la suma de los productos XY. ya lo vi, ya lo Recuerde vi. que aquí hay que hacer la multiplicación vectorial, pues. ¿Por qué? Porque la idea es Sí, que el sí, argumento de sum tenga ¿qué cosa? Los componentes, cada componente multiplicado, pues la multiplicación componente a componente, pues, de X a Y. Y esto lo sí, podemos sí, automatizar con esta instrucción, haciendo la multiplicación con el punto precedido. ¿Sí? claro. Sí, Eso es, profe, pues, gracias. a la hora. Bien, entonces vamos a resolver por acá. Ya, que aquí estoy ubicando, aquí está el problema. Ajá, aquí ya arrancó la regresión. Vamos a meter valores. Aquí está regresión lineal, el que acabamos de definir aquí. Vamos a meter los valores. En este caso, nuestra variable independiente es la t, es el tiempo. ¿Ok? Aquí, como yo veo que es una progresión de 1 a 1, de 1 en 1 hasta 6, bueno, lo defino de esta forma acá. Luego, en y, sí hay que meter los valores 1 a 1, porque son valores que están sujetos a un patrón aleatorio.
331, 309, 226, 396, 256 y 337. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos Enter. Y por supuesto ahora nos pide el XP. Vamos a probar con 7. Le damos Enter. Fíjense que para 7 nos devuelve 313.26.667. Vamos a chequear aquí a ver. Tal cual, 313.2. Bueno, este ejercicio está resuelto. Ustedes pueden revisar con más detalle la lámina. ¿Okay? Entonces quiero aprovechar el tiempo lo más posible. Pero bueno, lo importante ahorita es ver cómo funciona el programita. Esto es para, por supuesto, resolver una regresión lineal directa. Es decir, dado un XP, determina el valor de Y sub P. ¿Cómo sería una regresión inversa? Una regresión inversa, ¿cómo se trataría? ¿Cómo se programaría? Muy sencillo. Fíjense que me regreso para acá. Vamos a reescribir esto. Vamos a llamarlo ahora regresión lineal inversa. Le vamos a salvar. Entonces fíjense que la regresión lineal inversa, ¿de qué se trata? Se trata de que dado valores de X, valores de Y dado un valor de Y sub P, ¿verdad? Determine el valor de XP. Si la ecuación del modelo lineal viene siendo F igual a A más B XP, ¿verdad? Entonces fíjense qué es lo que habría que hacer. Igualar esta ecuación, igualarla al Y sub P que nos da. Y después simplemente proceder a despejar el XP. Entonces sería XP igual a Y sub P menos A entre B. ¿Cómo haríamos esto a nivel algorítmico? Muy sencillo. A ver, piensen ustedes rapidito. ¿Cuáles deberían ser los ajustes que yo debería hacer a este programa para poder llegar a esto? ¿Qué debería modificar? Son por lo menos 2 cambios que tengo que hacer allí. La línea 11. Ajá, la línea 11, perfecto. Ese es un cambio, ese es fundamental. ¿Qué habría que hacer en la línea 11? Habría que ahora poner la ecuación, pero con XP, con XP X. despejada. Ok, lo podemos programar aquí. Sería YP menos A, ¿verdad? Dividido entre B, ¿cierto? ¿Qué otro cambio hay que hacer? En la línea 3, cambiar XP por YP. Muy bien. Y creo que faltaría un último cambio, que es importante porque tiene que ver con la interacción que tiene el usuario con el programa. El print. Correcto. El printf. Listo. Entonces, supongamos que, ajá, ya estaría listo el programa. Entonces, fíjense que vamos a salvarlo. Supongamos que con base a esta misma información, el mismo vector de valores X, el mismo vector de valores en Y, pero entonces nos cambian aquí la seña. Nos piden, por ejemplo, saber, ya, déjame buscar aquí el ejercicio resuelto. Supongamos que con este conjunto de datos nos dan, por ejemplo, cuál debería ser el valor, por ejemplo, el valor de tiempo, para que la demanda, por ejemplo, ¿cuánto tiempo habría que esperar, pues, para que la demanda llegue a, supongamos, a 400? Supongamos que estamos interesados en saber cuánto tiempo hay que esperar para que la demanda llegue a 400. Fíjense que la demanda va 331, 309, bajó un poquito, volvió a bajar a 226, subió a 396.
bajó a 256, volvió a subir a 337 y queremos saber, por ejemplo, cuánto tiempo debería tardarse en llegar, por ejemplo, por ejemplo, a 400 o a 450. Entonces, ese sería, por ejemplo, nuestro Y sub P o T sub P, pues por decirlo, mejor dicho, demanda sub P, 450. Y me pregunta, el mes, ¿en qué mes se puede alcanzar esta demanda? Entonces esto sería, si el tiempo es la variable independiente, esta sería, por supuesto, una regresión lineal inversa. ¿Ok? Entonces hay que utilizar el algoritmo que acabamos de utilizar, acabamos de diseñar. Vamos a llevarlo a la práctica. Pues. Vamos por acá y vamos a ejecutar el programa. Ahora vamos 450. Vamos a ejecutarlo. Nos pide valores de X, son los mismos de la ejecución anterior, los mismos de Y, pero ahora me está pidiendo Y sub P. Vamos a ponerle 450. Aquí pasó algo. Es que yo creo que en la ecuación de print no se cambió el YP abajo. El otro. Y fíjense que había que colocar XP aquí también. ¿Lo ven? Faltó modificar esto. Vamos a ejecutarlo nuevamente. X, Y, 450. Y ahora fíjense lo que me devuelve. Me devuelve un XP de 123, lo cual es una barbaridad. Eso quiere decir que si nosotros le hacemos un análisis regresivo, o sea, para saber cuál es el coeficiente de determinación de este modelo, probablemente nos dé un coeficiente de determinación un poquito bajo, pues, de mala calidad. O sea, a lo mejor esta regresión no es la más conveniente. ¿Okay? Pero fíjense que por lo menos nos da un valor, o sea, esto es para por lo menos predecir, para que llegue a 450 tiene que pasar 120 meses, lo cual es una barbaridad. ¿Ok? Vamos a bajar esto un poquito. En vez de que sea 450, vamos a bajar el Y sub P a 300. Pues supongamos, volvemos aquí al gráfico. Está en 337. Vamos a tratar de ver qué sucede, qué tiene que pasar para que ahora llegue a 400. Vamos a volver a ejecutarlo, a ver si nos da un valor más razonable. 81 meses. Pero bueno, eso es porque también, ¿qué sucede? Son comportamientos que son bastante aleatorios acá. Habría que hacer la prueba con un modelo lineal un poco menos desquiciado. Bien. Bien, vamos a pasar ahora al tercer tipo de ejercicio que podemos nosotros hacer aquí en la computadora. ¿Okay? El tercer caso, ¿ok? Que también es de mucho interés para nosotros, es cómo determinar el coeficiente de determinación de este ejercicio, ¿ok? O de este problema. ¿Cómo haríamos el coeficiente de determinación? Para ello también vamos a recurrir a otra función, ¿ok? Que nos brinda la biblioteca de funciones de Octet. Supongamos que tenemos ahora un vector X, ¿verdad? Podemos meter nuestros valores aquí random. Y entonces queremos saber, por ejemplo, la media. La media sería min, ¿verdad? Min de X. 375. Podemos hacer la comprobación. Sum de X entre len del mismo vector. 375. ¿Ven? Entonces, esta es otra fórmula que nos puede ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la media. Porque recuerden que después para hacer el análisis de los coeficientes de determinación tenemos que calcular las varianzas. ¿Ok? Entonces, para calcular las varianzas, ¿qué necesitamos? Calcular la media de los valores de Y. ¿Ok? La media de los valores de Y y calcular las varianzas correspondientes. Octet posee una función de varianza. Sí, es correcto. Pero el problema con esta función es que ella te da la varianza
muestral en lugar de la varianza poblacional. Entonces, el problema es que si nosotros queremos hacer la comparación con la varianza explicada por el modelo regresivo, entonces hay que tener mucho cuidado sobre, oye, si estamos dividiendo entre n o dividiendo entre n menos 1. Yo ahí en ese caso, yo por simplicidad y para de alguna forma tener un mayor control de los parámetros que se están programando, yo prefiero escribir la ecuación de la varianza directamente dentro del código, ¿ok? En vez de utilizar la función, porque eso puede siempre traer algún tipo de confusión, pues. Entonces, bueno, varianza. Si quieren, les hago la demostración. La varianza de x y ella devuelve esto. Pero esto es equivalente ¿a qué? Esto es equivalente a que uno agarra y diga suma de los cuadrados, SQ, ¿de quién? Del vector x menos su media. ¿Ok? Entonces ya esta instrucción me devuelve la suma de los cuadrados del vector x menos la media. Es decir, cada componente de x se le va a restar la media, generando un nuevo vector. Y después se hace la suma de los cuadrados de esos componentes de ese nuevo vector. Y lo vamos a dividir entre length menos 1. ¿Ok? Y devuelve justamente esto. ¿Ok? Este es lo que se conoce como la varianza muestral, porque se caracteriza porque la división se hace restándole un término al n de la muestra. Mientras que la varianza poblacional se hace con el 100% de los valores de n. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro ahí. Bueno, ahora conocido esto, vamos a volver otra vez al algoritmo. Y venimos acá. Ahora vamos a llamar esto ahora R cuadrado o R2 de regresión lineal. Porque este programa ahora lo que va a tener como propósito es no calcular un y sub p ni un x sub p. Nada de eso. No nos interesa. Lo que queremos es que este programa nos determine el coeficiente, nos dé el valor del coeficiente de determinación, el R cuadrado, ¿okay? Para tener una idea. Y también pudiéramos programarle que también nos arroje otros valores de interés, como por ejemplo el valor de A, el valor de B, y listo. ¿Okay? Bueno, fíjense que para el coeficiente de determinación necesitamos toda esta información que está aquí. Esto está bastante práctico. Vamos ahora a escribir lo que necesitamos. Para calcular el coeficiente de determinación, necesitamos conocer la media de y, ¿verdad? Necesitamos conocer la sumatoria de los cuadrados de y con respecto a su media, ¿verdad? Necesitamos conocer los valores de f, ¿ok? Entonces, para los valores de f, lo que podemos hacer es definir un vector f con base a la ecuación de la regresión lineal para entonces tener todos los componentes de f. Vamos a hacer eso rapidito. Podemos definir f igual a más b por x. Y directamente esta línea lo que va a hacer es generar todos y cada uno de los valores de f. ¿Ok? Es decir, los valores que predice el modelo regresivo. Bien. Con esta información ya lo que podemos hacer es definir las siguientes variables, que sería la varianza explicada, la varianza de y, sería la varianza total, y la varianza explicada por el modelo. La varianza de y, como yo les había mostrado ahorita, es simplemente la suma de los cuadrados de y menos la media del mismo y. ¿Sí? Dividido entre n. ¿Ok? Listo, ya este n ya yo lo tengo aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la varianza explicada. La varianza explicada, lo único que yo tengo que hacer aquí es cambiar y por f. ¿Ok? Listo, ya tengo aquí f. Luego aquí, lo último que habría que hacer es definir una variable que vamos a llamar r cuadrado, y esa variable r cuadrado es la que va a tener
o R2, pues, que va a tener el R cuadrado o coeficiente de determinación del modelo. Que sería BF entre BY. Tal cual como aparece acá. Este sería entonces la ecuación que estamos programados por ahí. Podemos hacer esto. O tendríamos que definir otra variable que sería el error cuadrático medio, y entonces definimos el R cuadrado en función del error cuadrático medio y de la varianza total del modelo. ¿Ok? Bien, este sería pues el parámetro. Vamos entonces a modificar el printf. Aquí sería entonces R cuadrado o R2. Aquí sería R2, por supuesto. Y vamos a agregar otro printf, pero para que el programa nos muestre cuánto vale A y cuánto vale B.